Es tan grato tenerla entre nosotros. La doctora Rosa María Torres Hernández es rectora de la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 2018. Es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y se ha desempeñado en múltiples cargos, entre los que destaca como coordinadora de posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinadora de la especialidad de gestión de formación continua en la Secretaría de Educación Pública, SED Federal, directora de Docencia y Educación para la Vida en el Centro Cooperativo Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, la CREFAL, y ha participado como presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con el perfil PROMED. Sus líneas de investigación son la formación docente y la narrativa autobiográfica, así como el análisis de prácticas en instituciones escolares. Entre sus publicaciones está Núcleos de Tensión en la Formación Docente y Autobiografía, Forma de Escritura de la Vida para el Conocimiento de Sí. Entre sus artículos destaca El sentido de las instituciones escolares en la profesión docente desde la perspectiva biográfica. Por otro lado, también ha desarrollado proyectos de investigación, entre los que se encuentran Historia de la Formación Continua en México de 1920 a 2012. En su papel como rectora, ha instado a la comunidad UPN a mantener altos estándares profesionales y adoptar un enfoque colectivo hacia el futuro, promoviendo la participación democrática e inclusiva de todos. Reconoce los desafíos que enfrenta la educación superior en México y aboga por fortalecer la oferta académica, al mismo tiempo que se implementan medidas para garantizar la equidad en la formación de maestros y contribuir a la construcción del país. Tiene un amplio currículo, sin embargo, por fines de tiempo no podemos mencionar todo, pero es toda una escuela la que nos puede legar, y quien no ha escuchado hablar en las universidades pedagógicas, en las normales, de la maestra Rosa María Torres. La verdad, es un privilegio tenerla para seguir aprendiendo juntos. Así es que cedo la palabra a la doctora, quien ha hecho un espacio para compartir con nosotros sus saberes, sus valores, sus experiencias en torno a la nueva escuela mexicana. Bienvenida, maestra. Nos disponemos a escuchar para coincidir y debatir algunas de las ideas que usted nos plantearía. Muchas gracias. Cedo la palabra a usted. Bueno, gracias, gracias. Primero saludarlos a las personas que están aquí con nosotros, al director, por supuesto, de Tehuacán, a la maestra que nos sirve ahora como en la ceremonia y presentándonos, que yo le agradezco mucho su presentación. Ha sido muy interesante cómo han organizado todo el asunto de este webinar. Yo entraré al tema, pero creo que más que otra cosa podrá ser un buen momento para intercambiar ideas. Ojalá podamos tener esa posibilidad. Y si no, bueno, empezaremos y creo que seguiremos y continuaremos en este proceso en la Universidad Pedagógica porque es de nuestro interés particular el proceso de la nueva escuela mexicana. Voy a poner la presentación para que todos ustedes puedan ir siguiendo mi exposición. Aquí la tienen ustedes. Voy a ponerla en presentación. Primero que nada, sí quisiera plantear la la idea de esta presentación, ¿no? Primero voy a abordar cómo se está viendo hoy la docencia, y sobre todo en la nueva escuela mexicana. ¿Qué pasa con esto o sea, qué es esto de la autonomía profesional? Muy rápidamente. Después voy a trabajar el asunto de cómo
cómo va el proceso hasta ahorita, ¿no? ¿Qué dificultades y qué situaciones estamos teniendo con este proceso? Y digo estamos porque creo que es un compromiso que hemos adoptado muchos y muchas alrededor de cómo elaborar algo distinto en el campo de la educación, para la educación básica en particular. Pero la nueva escuela mexicana no está planteada solamente para la educación básica, que eso es una cosa que si quieren después podríamos también debatir. Y luego tenemos, por último, la formación docente, o sea, ¿cuál es nuestra preocupación fundamental de la universidad? Pues la formación docente, pero habrá que ver cómo, por qué, para dónde, ¿no? Esa es una discusión que tenemos todavía y que tendremos que ir construyendo, igual que se va construyendo todo el proceso de la nueva escuela mexicana. Bueno, en primera instancia, vamos a ver qué pasa con las y los docentes, ¿no? Hay una, digamos, lógica distinta, absolutamente distinta en este sentido, ¿no? Voy a acomodar aquí para poder ver de la mejor manera. Y me regreso. Hoy estamos pensando en la docencia como un bien de interés público, o sea, fundamentalmente nos preocupa la educación pública, no porque la educación privada sea separada, sino porque la educación privada es pública a su vez, porque tiene que dar cuentas públicas, pero lo que más nos interesa es el desarrollo de la educación pública, la educación que ofrece el Estado, vamos a decirlo así, ¿no? Y por lo tanto también es un de interés comunitario para la sociedad, cómo se desarrolla la docencia. Ya no es un asunto estrictamente entre los docentes, sino que es un interés social muy importante. Siempre lo ha sido, pero creo que ahora se remarca con mayor énfasis. Tenemos aquí que la docencia pues va a tener un papel fundamental en este asunto de los saberes de la sociedad, pero fundamentalmente en problematizar lo que ya está dado. Este es un elemento clave de la docencia hoy. Sí, aquí hay cosas que se tienen que transmitir de generación en generación, pero al mismo tiempo hay cosas, ¿no? Que algunos llaman lo que se pone a la mesa, los conocimientos, los saberes. Hay que problematizarlos, no solamente dejarlos tal cual son, sino poderlos pensar desde muy diferentes ángulos, desde muy diferentes disciplinas, desde muy diferentes saberes, ¿no? También es cierto que la docencia hoy está enfrentada y está planteando este cuidado, ¿no? De lo que se pone a la mesa, no nada más es tomar lo que está en los programas y simplemente transmitirlo, no es el papel que se está esperando de los docentes creo que en muchos docentes no había sido así. Simplemente estamos retomando muchas cosas de las que ya los docentes hacían, ¿no? Hay que trabajar los grandes temas, los grandes problemas sociales y no única y exclusivamente desde las disciplinas. Alguien dice, hay que indisciplinar, ¿no? Los contenidos para poder trabajar más a fondo qué es lo que se está planteando en este proceso. Ahora bien, también el papel es, ay, perdón, pero es que aquí me está haciendo una mala jugada el tránsito. El papel trascendente que tienen los docentes es por este carácter público, justamente de encuentro intergeneracional. O sea, aquí uno de los garantes que tienen las nuevas generaciones de que haya una transmisión, y en ese sentido no una cuestión pasiva, sino una cuestión activa, en el sentido de una generación a la otra, son los profesores y las profesoras. Es ahí donde hay una garantía de que una generación cuida a la otra, la acompaña en su proceso y hace que llegue a conocer los conocimientos que han sido establecidos por la civilización hasta nuestros días. Las y los docentes, por lo tanto, son artífices y constructores de esto que llamamos la enseñanza. O sea, el núcleo fuerte de los docentes es la enseñanza. Por eso nosotros en el planteamiento de la nueva escuela mexicana no hablamos solo de aprendizaje. De hecho, cambiamos esa idea de que el centro está solo en el aprendizaje de los estudiantes. No, el centro está en ese vínculo entre enseñanza y aprendizaje. Ese es el vínculo fuerte, es el núcleo duro de lo que en efecto va a pasar en la nueva escuela mexicana. En este sentido, las y los docentes están en una situación
con los otros con O minúscula y con lo otro con O mayúscula, es decir, con la sociedad, con los que algunos llaman el espíritu social, ¿no? Que está ahí y que es muy importante para poder entender en dónde nos encontramos, entender al otro, es decir, es parte cuidado, parte conocimiento, pero esas dos cosas son fundamentales para las y los docentes. También es importante saber que la diferencia entre con otras profesiones es que las y los docentes construyen su labor a partir de una manera como más artesanal, ¿no? En un sentido no solamente de voy a educar a una persona o a unas personas y por lo tanto esto es simplemente lograr un producto, sino hacer bien esa relación en sentido, no de producto como mercancía, sino de producto como producción de lo que estamos haciendo culturalmente, ¿no? Pero también en el sentido de que los docentes entendemos eso que producimos, pero también entendemos ese procedimiento, o sea, cómo lo hacemos paso a paso y también cómo cada uno de esos sujetos es un caso diferente, ¿no? O sea, es decir, cada situación con un niño, con una niña, con un adolescente es absolutamente distinto, con un joven, ¿no? Es absolutamente distinto y también hay que comprenderlo en ese sentido. Marcar aquí este asunto. Esto nos lleva a otra situación, a una situación interesante que es en lo que el profesor hace siempre aportar cosas nuevas a una situación educativa. Es decir, no reproduce exactamente lo que está dicho a partir de la Secretaría de Educación Pública o de cualquier otra fuente oficial que implica simplemente repetir, sino que está ahí de antemano aportando algo nuevo para la relación y el vínculo con los estudiantes y con las estudiantes. Ahora paso a una parte muy importante, que es, si se entiende así la docencia, entonces se tiene que entender que los docentes son profesionales y que tienen una autonomía profesional. Esa autonomía profesional lo que hace es que les permite ejercer esa autonomía para decidir, y esa decisión es clave en su trabajo. ¿Qué es en realidad lo que deciden en sentido estricto? Deciden sobre su ejercicio didáctico, deciden sobre su acercamiento epistémico, o sea, qué tipo de saberes son los que pueden y quieren transmitir, deciden sobre los conocimientos, sobre los saberes, establecen un diálogo pedagógico que también son decisiones que va tomando el maestro y en ese sentido establecen también una manera de atender la diversidad de la composición de los diferentes grupos en los cuales participan año con año, ¿no? Y trabajan alrededor de un contexto determinado de acuerdo a sus propias trayectorias, pero también de acuerdo a su propia formación docente. Evidentemente, como ustedes bien lo saben, los maestros, algunos, ¿no? Salen de las normales, otros salen ahora de la pedagógica, otros más salen del CAM, algunos otros salen de las universidades, los maestros de secundaria, muchos de ellos salen de universidades no especializadas en educación y participan de este proceso de decidir acerca de la enseñanza, ¿no? La autonomía por eso representa una libertad que tienen los maestros y las maestras, que es muy importante para ejercer y reinventar la docencia. O sea, lo que están haciendo los maestros en el currículum es reinventando la docencia para que puedan intercambiar esas experiencias necesarias a través del conocimiento y de los saberes, porque lo que va a poner en juego a lo largo de un ciclo escolar es cómo desarrollar el aprendizaje, pero no sin la enseñanza, no sin este poder de decisión, de autonomía profesional que tienen maestras y maestros. No voy a entrar en detalle de este esquema, pero sí creo que es muy importante resaltar algunas cuestiones, ¿no? Hay que entender que en esta autonomía profesional hay un asunto fundamental, ¿no? Los que lo que está planteando la docencia en este momento es un reconocimiento de los sujetos plenos de derecho. Es decir, los niños y las niñas
y los adolescentes como sujetos plenos de derecho, no como alguien que va a ser, sino como alguien que ya es, ¿no? O sea, claro que importa lo que va a pasar con ese sujeto, pero importa más lo que está pasando en este momento con ese sujeto como sujeto, su derecho como sujeto. Y en ese sentido, los docentes hacen tienen una dirección que viene desde fuera, ¿no? Pero al mismo tiempo ejercen su propia decisión sobre esa dirección que viene desde fuera. De alguna manera establecen una relación con los acontecimientos y las posibilidades de existencia como sujetos ellos mismos frente a otros sujetos que se están formando y con los cuales hacen una relación de construcción de saberes muy importante y hacen posible la existencia adulta de otro ser humano. Y esa es la gran importancia de los y las docentes, que no solamente hacen que el otro aprenda cosas, sino dan la posibilidad de que el otro sea como ser humano, ¿no? Pertenezca a la humanidad y en ese sentido es una labor central en el campo social y en el campo cultural. Es necesariamente esta relación entre los docentes y los estudiantes como un encuentro con el otro que va encauzando la libertad y no solamente eso, sino que eh, eso es algo que solamente este encuentro puede hacer, ¿no? O sea, no es igual el encuentro, por ejemplo, parental con padres y madres, también es un encuentro educativo, pero no es un encuentro de enseñanza abierta, digamos, organizada, de toma de decisiones, con un cierto tipo de libertad y orientación para todos, pero al mismo tiempo con una apertura hacia la diversidad, ¿no? Los estudiantes entonces tienen esa posibilidad como sujetos de existencia y van a irle dando sentido a las cosas, a lo que resulte de su experiencia, apelado por otro ser humano. O sea, es decir, esta es la gran riqueza de una relación. Son dos seres humanos encausados a constituir a uno, pero donde ambos están constituyéndose como sujetos. Y en ese sentido es muy importante. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, esta es la intención, vamos a decirlo así, pero ¿hasta dónde vamos? Afortunadamente, la pedagógica, hay tres investigaciones muy importantes en este momento que están realizándose a nivel en el país, que son una que se está llevando a cabo por el Instituto de Evaluación e Investigación en la Universidad Autónoma de Baja California, otro más que es una investigación que se está llevando por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la investigación que se está llevando a cabo en la Universidad Pedagógica Nacional, de la cual además muchos de las unidades forman parte y está comandada fundamentalmente por la unidad de Colima. En ese sentido, esta unidad ha hecho un análisis, la red de investigadores de la apropiación de la escuela, de la nueva escuela mexicana, y ha hecho una investigación de la cual yo nada más retomo una mínima parte. El texto es muy amplio, ¿no? Y creo que además producirán mucho más en breve. Y ha sido muy importante, es muy importante esta investigación. Esta investigación lo que nos dice es, aún estamos a tiempo. Es decir, a pesar de que ha habido una serie de dificultades, porque además yo quiero aquí marcar una cosa. La construcción de la nueva escuela mexicana y el poner, ¿no? en la vida cotidiana de las escuelas lo que son los planteamientos de la nueva escuela mexicana no va a ser en un ciclo escolar. Esto es imposible. Esto es una transformación, no es un cambio cosmético, es un cambio realmente muy importante. Es un cambio que traza líneas de fondo y por lo tanto llevará un tiempo largo, ¿no? Hacer ese proceso.
por eso aún estamos a tiempo con la formación y tenemos que seguir trabajando de manera muy intensiva y de manera muy responsable frente a todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué están viendo los maestros, ¿no? Que la formación, que la información en la formación de la nueva escuela mexicana ha tenido cambios periódicos, es decir, que ha habido como momentos mucho donde se planteaban algunas cosas y luego se plantearon otras, es decir, no parece haber en momentos parece no haber una secuencia lógica. Y yo les diría que eso es así, porque también es cierto que cuando algo toca profundamente un asunto, los cómo no son tan fáciles de formular, son cómo que se construyen a través del proceso de mucha gente, ¿no? El otro asunto es que hay una dificultad para trabajar, particularmente el programa analítico, por muchísimas razones, que van desde no se comprende bien qué es un programa analítico, eh, eh, hay una resistencia también a trabajar de otra manera con el programa analítico, hay una tradición que viene ya de muchos años donde los maestros eran operadores del currículum y por lo tanto lo que estaban esperando es que donde estaba un manual donde les dijera exactamente qué es lo que hay que hacer. Algunos incluso esperaban que los libros de texto fueran esa parte. Muchos de los maestros habían convertido el libro de texto como una especie de currículum, ¿no? O sea, iban siguiendo las lecciones. Estos libros no están trabajados por lección y por tema, están trabajados de otra manera totalmente distinta. Hay un desequilibrio cognitivo como el que tenemos todos cuando hay un cambio y es comprensible y hay que abordarlo y hay que entender qué es lo que está pasando con esto. Y también lo que se quejan los maestros es de que hay pocos espacios de diálogo para el análisis de los desafíos que están representando, ¿no? Que está representando esta propuesta. Es decir, que de alguna manera esta transición hacia un nuevo enfoque educativo necesita más espacios de diálogo. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque me parece que hay un elemento central que es cómo conformar justamente esos espacios de diálogo. Ahora, el tema es que los espacios de diálogo no solamente ven de arriba hacia abajo, también deben construirse de abajo hacia arriba. Y ese punto es un punto en el cual en algunos lugares, por supuesto que lo están haciendo, pero en otros no era digamos, la lógica que se seguía cuando se hacía un cambio curricular. Veamos ahora qué pasa con el desarrollo profesional. O sea, ese es nuestro interés particular de la Universidad Pedagógica y cómo estaría ahí nuestra labor en ese sentido. Primero que nada, hay que decir que el desarrollo profesional incluye a la formación inicial y a la formación continua. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones estas dos condiciones, es decir, estas dos formaciones, se ven como separadas. Es decir, termina la formación inicial de los maestros, entran a ejercicio y luego ya se ve qué tipo de cosas se les puede proporcionar a nivel de la formación continua. Pero más bien esto debería de ser una cosa integrada, donde las y los profesores son los sujetos educativos y se pueden imaginar y concretar esta transformación educativa a partir de este desarrollo profesional, de verse a ellos mismos desarrollándose profesionalmente, ¿no? Cuando se habla fundamentalmente de formación, ¿no? Y de desarrollo profesional, se trata de una valorización de lo que hace el magisterio como profesionales de la cultura. Es decir, no solamente como cualquier profesional. No todas las profesiones son profesionales de la cultura. Hay profesiones que no son profesiones de la cultura, son muy útiles y muy importantes, pero no son profesionales de la cultura. Es el caso concreto de la docencia, porque justamente lo que está en el centro es la transmisión cultural, es un planteamiento que trata de no reducirse a ser ejecutor de una propuesta curricular, sino a quien asume la tarea, ¿no? De adquirir qué es esto de la nueva escuela mexicana y no solamente un proceso instrumental de qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer.
Entonces, el desarrollo profesional en este vínculo de lo inicial y lo continuo es un trabajo que los maestros y las maestras hacen nunca en individual. Aunque haya actividades que hacen en lo individual, hay cosas que siempre son colectivas, ¿no? Eso es un fundamento colectivo que está marcado, sí, que eso es cierto, por su propia trayectoria y por su propia experiencia, y cada uno se involucra de manera distinta según esas trayectorias. Ahora bien, nosotros tenemos aquí un esquema que podríamos decir de desarrollo profesional docente. Todo desarrollo profesional docente toma en cuenta la trayectoria escolar, la formación inicial, la inserción, el momento de inserción en la docencia. Cada uno de nosotros tiene una historia distinta de cómo llegó a la docencia. Hay desde sujetos más los universitarios que llegan a la docencia y dicen, bueno, yo no pensaba dedicarme a la docencia, pero hoy estoy metido aquí, me gusta, no me gusta. En fin, hay momentos diferentes. Y esa relación de inserción, trayectoria, ¿no? O sea, horas en aula, mi trayectoria escolar es horas en aula, no solamente como estudiante de la normal, como estudiante de la pedagógica, sino también como todas las horas que hemos pasado en el bachillerato, que hemos pasado en la secundaria, que hemos pasado en la primaria y en el preescolar. O sea, realmente hay un trayecto muy amplio en nuestro trabajo, no solamente como nuestra experiencia, no solamente como docentes, sino nuestra experiencia como alumnos y como alumnas, ¿no? En este sentido, hay una experiencia acumulada, ¿no? Esta experiencia acumulada moviliza una pedagogía dialógica e interactiva, dependiendo del caso de cada uno de nosotros, pero también una producción de saberes diferente, ¿no? Esta experiencia acumulada es fundamental y es una experiencia que se sigue acumulando a lo largo de la vida. Por eso, en este sentido, nos interesa mucho en la pedagógica en particular tomar en cuenta que el desarrollo profesional tiene un elemento central que es la práctica. Es la práctica para, ¿no? Es la práctica de y es la práctica en, ¿no? O sea, en tipo de escuela, de determinado tipo de acción y para determinado tipo de situaciones. El conocimiento entonces no se limita a una acción instrumental, sino establece una relación. Esto los padres y madres de familia, lo he dicho mucho, pero lo quiero repetir. Los padres y las madres de familia lo tienen clarísimo. Cuando hicimos los diálogos para saber qué pensaban los padres y las madres de familia de esta propuesta, una de las cosas que salió es que los padres están, claro, los padres tienen mayor escolaridad, ¿eh? Hay que tomar en cuenta eso, no como algo en positivo, sino como algo de diferenciación entre mujeres y hombres. Las mujeres tienen menos escolaridad, los hombres tienen más escolaridad, y lo que a ellos les preocupaba en el cuestionario que les hacíamos es qué contenidos y qué metodologías iban a utilizar los profesores para enseñar. Pero las madres, preocupadas también por esto, no es que no estuvieran preocupadas por esto, lo que les importaba también es cómo iban a cuidar de sus hijos. O sea, cuál era el elemento de cuidado como persona que iban a recibir sus hijos en la escuela. En ese sentido, lo tienen muy claro que estos conocimientos no se limitan solamente al saber determinadas disciplinas, sino que también tienen que ver en este asunto del cuidado, que es muy importante. Entonces, la trayectoria laboral y la trayectoria académica también aquí se instauran, y esto estaríamos ahí insertos, tomando esta experiencia que ya tiene, esta trayectoria, esta historia, ¿no? En la formación continua. Esto, por supuesto, está asociado a aprendizaje no solo de los alumnos, sino también de los propios maestros, de las propias maestras, ¿no? El desarrollo profesional como un trabajo, digamos, hacia atrás, o sea, nunca descuidar que hay un proceso del cual vienen los maestros, y no creer que lo que uno les está enseñando es una cosa totalmente desconocida necesariamente para ellos, sino que hay una experiencia vital que es fundamental para nosotros para retomar en la formación continua. Hay consideraciones para la formación docente en la nueva escuela mexicana que creo que son importantes. Una, por supuesto, que la formación docente es un aspecto para lograr un cambio curricular.
No hay manera, y esto también lo dijeron las personas, los maestros, los directores, los supervisores, los padres de familia, que las comunidades indígenas que participaron en los procesos de diálogo, no hay forma de lograr un cambio curricular, una transformación también de la escuela, eso sería incluso más profundo, si no hay una formación docente. Esto fue uno de los primeros elementos que salieron, fue, digamos, una categoría que salió desde un principio como una categoría privilegiada. Si se va a hacer una transformación, se requiere la formación docente. Se requiere también la autonomía profesional del magisterio. Una transformación de esta naturaleza, con estas características, con los ejes, con el codiseño, con el planteamiento de articulación de las disciplinas, no puede ser sin la toma de decisiones abierta, libre, pensada, que tienen que hacer maestras y maestros. Y por supuesto, el codiseño. Es decir, no plantearse el diseño curricular como un diseño que hace la Secretaría y que simplemente el maestro lo tiene que poner en marcha en las escuelas, sino que hay una relación copartícipe de los docentes, de las docentes en este diseño curricular. Vamos a la siguiente, y es la de formación continua. Voy a poner el acento un poco más en esto de la formación continua. Por supuesto que la formación continua amerita reforzar la autonomía profesional, no aplastarla, sino justamente darle más juego a la autonomía profesional. Por supuesto que la formación continua va a enfrentar desequilibrios identitarios y cognitivos, ya lo decían los propios maestros en esta investigación que está comandando Colima, ¿no? Hay un desequilibrio cognitivo, pero también hay un desequilibrio identitario, porque muchas veces algunos de los maestros y algunas de las maestras habían forjado mucho su identidad alrededor de alguna de las disciplinas. Y cuando hay necesidad de compartir con otros de otras disciplinas y encarar otro tipo de saberes, no solamente los saberes científicos, sino también los saberes ancestrales, pues hay un desequilibrio también identitario. Hay que identificar las ausencias, hay que saber dónde están las ausencias precisas, dónde están sintiendo los maestros las ausencias, ¿no? Esto que dicen, bueno, no nos queda del todo claro el programa analítico. Hay que generar actitudes activas frente a los saberes, ¿no? O sea, no solamente decirle, bueno, circunscríbete a lo que está en los programas, no, hay que abrir el asunto, hay que ir más allá de lo que está en esos programas y trabajar con esos campos del conocimiento. Hay que hacer referencia a situaciones y problemas concretos. Esto sí es, o sea, esto es sí o sí, porque si le estamos pidiendo a los docentes que lo que hagan es atender a problemas concretos, ya sea de la comunidad, ya sea de la sociedad o sea del mundo, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros también en la formación continua es justamente hacer eso, traer las situaciones concretas, los problemas concretos para ser analizados y para ser trabajados y para trabajar desde ahí y no solamente sobre los supuestos que nosotros tenemos. Entonces, la idea es que la formación continua hay un estudio de, para y en la práctica, ¿no? O sea, es esta idea de la práctica como una cuestión importante. Algunos dirían de la praxis, si se le quiere decir así, porque implica un actuar político necesario, ¿no? O sea, esto no es simplemente didáctica, no es simplemente pedagogía, si uno entendiera solo la pedagogía como un armado de modelos educativos, sino que es una pedagogía como si la entienden otros, como la entiende, por supuesto, Freire, que es la pedagogía fundamental, que es una pedagogía política. En este sentido, también para que se logre la formación continua, tiene que haber procesos intersectoriales e intrasectoriales, al interior del sector, ¿no? Y entre los sectores, con el sector salud, con el sector trabajo, con el sector energía, o sea, con muchos sectores para que se pueda llevar a cabo este proceso. De tal suerte que el desarrollo profesional docente estaría planteado en varias condiciones, ¿no? Una, sin duda, es producir la vida del profesor, y este es el primer elemento, ¿sí?
es necesario, para que haya un desarrollo profesional docente, que haya un desarrollo personal. Si los docentes y las docentes no ven un desarrollo personal en todo esto, rápidamente se van a ir alejando de este proceso, porque para ellos es muy importante este saber de la experiencia. Si no hay un reconocimiento de su saber de la experiencia, si no hay un producir su vida como profesor, si no encuentran ahí un elemento importante, fácilmente lo van a dejar porque no tienen un asidero personal, digamos, ¿no? Pero otra producción importante en el desarrollo profesional docente es la producción de la profesión, producir la profesión docente. Mucho de lo que Steinhaus decía, ¿no? O sea, si se logra que los maestros discutan, ¿no? Tomen interés sobre discutir los programas, sobre discutir qué está pasando con algún chico, cómo está estableciéndose el programa analítico, los programas sintéticos, por qué tienen esos contenidos, de dónde se desprenden, qué relación, cómo se puede hacer relación con la comunidad o no se puede hacer, cuáles son los impedimentos. Si se discute eso fundamentalmente entre los docentes, entonces habrá un desarrollo de la profesión. Eso es lo que hacen los médicos, ¿no? Cuando hacen sus sesiones de casos clínicos, eso es lo que hacen. O sea, desarrollan su profesión a partir de discutir en colectivo una situación que les es compartida en la profesión. Es decir, ¿qué es más compartido que un programa de estudios o que una situación específica de evaluación o un trabajo específico metodológico o un proyecto específico que hace toda la escuela? Entonces, eso es lo que es importante, es tomar en cuenta la dimensión colectiva y grupal, así como se tomó en cuenta la dimensión sujeto, también debe tomarse en cuenta la dimensión colectiva y grupal en el desarrollo profesional. Y por último, por supuesto que hay que producir escuela, ¿no? Y hay que producir comunidad. Y esta producción y desarrollo es lo que llamamos el desarrollo en el territorio, ¿no? Parte del desarrollo profesional docente tiene que ver con este desarrollo también, con este espacio público donde se da la autonomía docente y se pueden concretar los proyectos, donde se pueden concretar los elementos, pero siempre con estas tres aspectos, estas tres producciones, digamos, estas tres situaciones de desarrollo. Tener solamente alguna no daría abasto para un proceso de transformación como el que se pretende en este caso. Ahora bien, si esto es así, siempre uno pregunta, bueno, entonces, ¿cómo, no? Y esto ha sido la gran pregunta establecida prácticamente también para la nueva escuela mexicana. El, el, el asunto es que no hay cómo sin qué. O sea, los cómo se construyen porque hay un qué posible. Si ese qué no existe, los cómo tampoco tienen ningún sentido, ¿no? Los cómo de la formación continua, desde mi punto de vista, pero ahí es simplemente una propuesta que hemos venido trabajando durante algún tiempo, tiene que ver con encontrar esos saberes o centros de interés para la formación continua. Y cuando decimos para la formación continua nos referimos a las y las docentes. O sea, esos núcleos de saber que son claves para las y las docentes. Creemos que esos núcleos de saber están en lo teórico, pero también están en los procedimientos, también están en lo práctico y también están en el hacer, ¿no? O sea, entonces yo podría tomar, como en el caso de los casos clínicos, ¿no? Tomar un caso específico, llevarlo a una discusión colectiva con los maestros y a partir de ahí armar también cuestiones teóricas o cuestiones de análisis práctico, pero hay algo que es un núcleo importante para ser trabajado. En ese sentido, el conocimiento pedagógico, el conocimiento didáctico y el conocimiento experiencial estarían trabajados a partir de esos núcleos específicos, ¿sí? Y ya no tanto de las disciplinas como tales, ¿no? No porque no sea importante, por ejemplo, conocer la didáctica de las matemáticas o la didáctica de la historia, pero esa didáctica de la historia y esa didáctica de las matemáticas estará en razón de estos núcleos de saber, de estos centros de interés que tengan las y los maestros, ¿no? En su cotidianidad, en su vida cotidiana, en su forma específica de hacer las cosas. En este sentido, hay también una serie de dispositivos de formación que entre más abiertos, entre más se nos ocurran, digamos, entre más posibilidades tengan, será mejor.
Ya sabemos del agotamiento que tienen los cursos y los talleres. Sin embargo, son importantes. Y son importantes ¿por qué? Porque separan al docente de la situación cotidiana, le dan distancia al docente para poder pensar esa situación. Todos necesitamos a veces distancia para poder pensar una situación. Si estamos todo el tiempo en la actividad, lo que nos va pasando es que llega un momento en que ya no vemos qué es lo que está sucediendo. Estamos espacios de reflexión, momentos de aislamiento, momentos de trabajo colectivo con unos otros, incluso que ni siquiera están en la misma escuela en la que estamos, con unos otros que tienen otro tipo de práctica, como somos los de la pedagógica. Tenemos práctica docente, pero es una práctica docente distinta a la práctica docente que tienen los maestros de educación básica, ¿no? Entonces, pero tiene un agotamiento también eso, no es fácil solamente hacer una transformación con cursos y talleres. Es necesario, por ejemplo, también armar acompañamientos más directos con escuelas específicas, ¿no? O sea, donde uno va viendo cómo es el proceso, donde uno puede dialogar con esos que están en el proceso o hacer seminarios específicos de temas concretos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner el caso, bueno, cómo se trabajan los PDAs, los procesos de desarrollo del aprendizaje en la fase 5, ¿no? O sea, ¿por qué están establecidos así? Analizarlos. ¿Qué es lo que está pasando con esto de la integración en los campos de formación? Ese sería otro posible seminario clave, ¿no? Donde se analizan, se trabajan con las experiencias de los profesores, pero también se trae a colación una serie de elementos teóricos, elementos analíticos, ¿no? También la formación entre pares. No hay que descuidar este elemento, o sea, hay que promover que unos a otros se vayan enfrentando a poderse transmitir las experiencias, aprender de los otros, a saber que los otros tienen mucho que decir, y esto en algunos casos se ha producido en los consejos técnicos como un elemento importante, no en todos los casos, ¿no? Sino solo en algunos casos. Hay que promover, nosotros en eso tenemos una experiencia muy grande, promover proyectos de intervención, ¿no? O sea, hacer proyectos de intervención donde se comprometan los maestros a hacer esa intervención, o los directores o los supervisores a hacer esa intervención y ver qué es lo que sucede. Si hay algo que está pasando con la nueva escuela mexicana y que tiene que seguir pasando, es una recuperación de la experimentación. La experimentación no como algo de ensayo y error, sino como se ve en la lógica, incluso en la lógica filosófica, acerca de un asunto de poner a prueba, ¿no? Y una cosa que da resultados en un lugar no necesariamente da resultados en otro, pero da indicios de algunas situaciones y permite transmitir elementos fundamentales de esos cambios, esos elementos que se van agregando a los procesos, ¿no? Por ejemplo, cuadernillos temáticos son muy importantes. Ahora estaba viendo, justo ahora me habían mandado una cosa que sacó la Ibero acerca de la nueva escuela mexicana, ¿no? A veces uno no sabe cómo fue que llegaron a ese tipo de trabajo, también tienen investigación, seguramente por ahí será, pero si alguien tiene una referencia sobre todo esto que los maestros requieren, ya sea para su práctica, ya sea del hacer, ya sea de los procedimientos, pues evidentemente es la pedagógica, porque también nosotros hemos entendido desde hace mucho tiempo, no ahora, sí hemos entendido cómo y por qué la diversidad es una riqueza, ¿no? Y la diversidad de territorios escolar nosotros sí la podemos contemplar, porque nosotros estamos en todo el país. Y esa es nuestra gran ganancia de estar en todo el país, que podemos ver experiencias de múltiples tipos en múltiples situaciones. Voy a terminar solamente, este es como un ejemplo de una cosa que nos ha preocupado mucho en los últimos tiempos. Yo creo que si queremos que resulte lo de la nueva escuela mexicana, tal vez hay que darle mucha más importancia al acompañamiento. Y la pedagogía tiene esa oportunidad porque tenemos muchos alumnos que de las maestrías o incluso de las licenciaturas que están
en insertos en las escuelas o tenemos contacto con las escuelas, con nuestros exalumnos y podríamos hacer un trabajo al interior de las escuelas con un acompañamiento, que eso sí implica un involucramiento mucho más fuerte, mucho más cotidiano que el que implica un curso o un taller, que no hay que descuidarlos, pero que no sería lo único. ¿Qué otras cosas se podrían hacer? Incluso también círculos de lectura, ¿no? O círculos de estudio que son claves para los docentes, o sea, poder empezar a trabajar otros temas, esos temas que les preocupan y que a lo mejor no le han entrado porque creen que son temas que ellos no manejan, pero que sí, tienen acercamientos desde la experiencia, desde la práctica, muy fuertes con respecto a estos procesos. Termino con un ejemplo, tómenlo solamente como eso, de el acompañamiento. Vamos a suponer que estamos de acuerdo que es el acompañamiento y que eso lo vamos a desarrollar en la formación continua. El acompañamiento es una actividad muy importante, trascendente para el trabajo de una transformación curricular, ¿no? Y de un cambio, sobre todo de la nueva escuela mexicana, que es muy importante porque establece una relación de colaboración. Aquí lo que está en la base, como ya lo vimos en el desarrollo profesional, está también lo colectivo y lo grupal, ¿no? Entonces ahí tenemos una importante labor que hacer, ¿no? En donde uno sabe perfectamente que el profesorado y las figuras directivas también son profesionales y por lo tanto hay una relación a compartir entre la escucha, la colaboración. Entonces hay que impulsar este tipo de trabajo colaborativo. Hay que entender que también hay un efecto global, ¿no? Una relación entre la diada, ¿no? Entre el maestro y el alumno, pero también el colegiado. Cómo se mueve el colegiado, cómo trabajan los profesores al interior de una escuela. Siempre hay, si ustedes estuvieron en observación en alguna de los consejos técnicos, siempre hay algunos que eh, no están interesados en el proceso. Y uno dice, bueno, muchas maestras se quejan, ¿no? Y dicen, es que estos maestros, vamos a poner cualquiera, ¿no? Los de historia no se quieren incorporar. Bueno, habrá que dar un tiempo, habrá que trabajar ese asunto. Eso no va a suceder porque no es que no se estén incorporando ahorita, es que no se habían incorporado desde hace mucho tiempo. Entonces tampoco va a ser fácil este asunto. Hay una idea de viajar, ¿no? O sea, el que es el formador o acompañante, ¿no? En este caso, y los maestros tienen que viajar juntos. Es una tarea de ruta de tiempo, ¿no? En donde hay que buscar un camino, ¿no? Conjuntamente. No es solamente el que marca, el que acompaña, sino que también el acompañado marca un ritmo, marca un proceso, dice lo que necesita, plantea lo que se tiene que trabajar. Y también pues hay una idea de transición en este acompañamiento temporal, siempre vinculado también a un contexto. Aquí el contexto ya no puede ser obviado, ¿sí? Siempre es en una situación y en un contexto. Voy a poner la última referencia de lo que es el acompañamiento o como yo lo entiendo como acompañamiento y que me parece fundamental para este proceso. El acompañamiento tiene que ver con una lógica de itinerario, ¿no? O sea, de para dónde vamos, qué es por lo que tenemos que pasar, se construye un recorrido, es de ir con y hacia algún lugar, ¿no? No acompaña esta concepción de acompañamiento eh, es una concepción mucho más a la francesa, digamos, a la corriente francesa del acompañamiento, ¿no? Se tiene que establecer un vínculo, no solamente una relación, sino un vínculo entre saber y acción. Hay el sujeto acompañante y el sujeto acompañado, hay una pluralidad de roles y se analizan también las relaciones intersubjetivas, no solamente está uno abocado a la tarea de que el otro haga determinadas cosas, sino de ir viendo cómo cada uno lo vive y cómo cada uno lo interpreta desde diferentes lugares, aunque a veces a uno no le parezca la forma como lo interpreta el maestro, ¿no? Por decir algo, en eh, cuando estábamos haciendo las conferencias para que la gente supiera de qué se trataba esto de la nueva escuela mexicana, algún maestro decía, pero ¿por qué me voy a interesar por esto si esto el próximo sexenio se va a ir,
¿no? O sea, va a durar 6 años y después ya se va a ir. Y le decíamos, no, esto está pensado como una transformación profunda, ¿no? Que no tenga que ver solamente con los sexenios, sino que tenga que ver con qué es lo que queremos nosotros, ¿no? O sea, preguntémonos qué es lo que nosotros queremos. Y a lo mejor también hay quien quiere otras cosas que no son la nueva escuela mexicana. Bueno, debatámoslo, discutámoslo, pero no demos por hecho las cosas y sí establezcamos una ruta posible, ¿no? Eh, es, todo esto tiene que ver también con responder a un orden social de relación entre la escuela y la comunidad, ¿no? También esto es importante y por eso se analiza en el acompañamiento cuál es la relación de la escuela con la comunidad. Hay escuelas que tienen totalmente rota la relación con su comunidad, ¿no? E incluso rota su relación al interior de la escuela como comunidad, ¿no? O sea, hay grupos que no se relacionan entre sí. Bueno, hay que restituir, hay que reconformar porque no queda de otra, ¿no? Hasta donde eso también sea posible, tareas imposibles tampoco hay que ponerse, ¿no? Hay que desarrollar experiencia personal y grupal, ¿no? Y de rupturas y de continuidades. Hay cosas con las que hay que romper y hay cosas con las que hay que continuar y eso también hay que trabajarlo. Y hay que vincular todo esto del acompañamiento a otras acciones de formación docente. Es decir, puede haber acompañamiento y al mismo tiempo cursos y talleres, puede haber cuadernillos, puede haber eh, sesiones de lectura, puede haber análisis de casos, puede haber proyectos de intervención, es decir, hacer una mezcla interesante, pero eso dependerá de cada situación, dependerá de cada colectivo cómo se esté trabajando. Yo lo voy a dejar hasta aquí, agradeciéndoles su escucha, agradeciéndoles que me hayan invitado nuevamente y por supuesto dispuesta a que podamos debatir todo esto y a seguirlo construyendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, interesantes las reflexiones y los planteamientos que nuestros compañeros ya en este momento han revisado en los consejos técnicos, en algunos encuentros de investigación, como el caso de Colima. Eh, Dejo la palabra a mi compañera, la maestra Saraí. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora Rosa María Torres Hernández. Vamos a abrir, amable auditorio, compañeros docentes, vamos a abrir un espacio para que pueda haber las preguntas necesarias que nos permitan seguir reconstruyendo este diálogo académico. Así es que dejamos 2, 3 minutitos para que ustedes puedan plantear alguna de interrogante que quieran que se precise, que se amplíe o alguna otra situación que tengamos que dialogar. Mientras les comento que por experiencia, pues yo creo la triada de autonomía pedagógica, el trabajo por proyectos, la autonomía de los niños, pues ha sido muy importante para trabajar esos proyectos de intervención. Yo me sorprendo cómo la formación docente se está dando ahí al interior de los consejos técnicos. Veo al colectivo que me toca dirigir ahí en mi escuelita de educación preescolar, también estoy en preescolar, y veo todo el crecimiento de mis compañeras y verdad, me sorprendo. Igual veo las relaciones que establecen los niños con los proyectos de intervención a partir del contexto de la escuela y nos han visitado otros docentes de otros niveles de nuestro mismo nivel y se sorprenden de cómo los niños están desarrollando esa autonomía crítica para aprender, para interactuar, para respetar reglas de manera interna y que ellos las han puesto. Entonces, la nueva escuela mexicana, a partir pues de estos planteamientos, es muy interesante, pero sobre todo la formación docente a partir del acompañamiento que puede hacer la universidad pedagógica, que tiene amplia experiencia, que sus docentes han participado en diversos procesos a lo largo de la historia. Y bueno, algo muy importante que se tiene que gestar es precisamente que hay que reaprender todos a hacer esa práctica que a lo mejor la hacíamos tan monótona y por tantos años pedimos y dijimos
que el currículum era pues inflexible, que el currículum era ajeno, que el currículum y le pusimos a hoy que tenemos la oportunidad a partir de ese programa analítico y claro, derivado del programa sintético, pues yo creo que es una oportunidad para los docentes. Así es que este tipo de actividades, de encuentros académicos, hacemos aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, nuestra casa de estudios de los maestros, y bueno, en todas las universidades y aquí en especial en la unidad 213 Tehuacán, hacemos coloquios, hacemos encuentros académicos, hacemos diálogos, círculos de estudio y bueno, muchas cosas que nos permiten ir recreando esa práctica docente que nunca es igual, ¿eh? Que siempre es distinta y la maestra Rosa María ya nos comentó. Entonces, dejo el espacio para que puedan hacer algunas preguntas. Después de las preguntas vamos a dar las precisiones para la constancia del webinar, pero les invito a que hagan los planteamientos que ustedes crean necesarios para que podamos versar un poco ahora que tenemos la oportunidad de que nuestra rectora, con esa amplia experiencia que tiene, pueda estar aquí con nosotros. Por ahí tengamos alguna pregunta. Sí, la maestra Berenice de León tiene levantada la mano. Por favor, si le dan el espacio a la maestra Berenice. La maestra Berenice nos dice qué sugerencias podría brindarles a los directores y supervisores para potenciar la autonomía de los docentes. Si En, nos hace favor, en doctora. Sí, parte del trabajo, este ejemplo último que no desarrollé suficiente, pero que está ahí, lo he presentado con supervisores y con directores, porque están muy preocupados de cómo pueden acompañar ellos este proceso. Ha cambiado, se transformó la idea de ser director o de ser supervisor, ¿no? Porque con la autonomía profesional docente, los docentes forman un núcleo básico, un núcleo muy importante, no que antes no lo tuvieran, Sí, escucho. y, no, y tampoco que ahora ya no sean importantes ni los supervisores ni los directores, por el contrario, tienen una labor fundamental justamente de acompañamiento, de vínculo necesario para trabajar lo que se está trabajando en la nueva escuela mexicana. Ahora, yo creo que vale la pena, yo pienso, pero ahí sí creo que habría que preguntarles también a los supervisores y a los directores, que hay un trabajo que sí se puede hacer, que es de la siguiente manera. Hacer algún tipo de acción que no necesariamente esté en el Consejo Técnico, puede ser el espacio del Consejo Técnico, pero puede ser algún otro espacio, o sea, hay que buscar también alternativas donde, por ejemplo, miren, nosotros hemos hecho un trabajo interesante, esto no es idea mía, es una idea de Inés Dussel, ¿no? De formación a partir de imágenes. Ahorita, por cierto, hay un curso que está dando la UNAM, el Colegio de Pedagogía, sobre formación docente e investigación a partir de imágenes. Entonces, es muy interesante. Uno lo que hace es pedir, o sea, muestra una imagen y pedir que la gente diga lo que quiera decir alrededor de esa imagen, ¿no? Por ejemplo, poner a una fotografía de la escuela argentina, ¿no? Del siglo pasado, donde todos traen lo que ellos llaman el guardapolvo, que es una bata. En realidad todos los niños usan una bata, no es como aquí en México que no usan esas batas. Ellos todos, desde preescolar hasta secundaria, usan esas batas, esos guardapolvos, ¿no? Para no ensuciarse la ropa. Y
todo el mundo está impecable, están las sillas acomodadas de una determinada manera, ¿no? Está el profesor al frente en esta fotografía. Estoy narrando una fotografía que en efecto tenemos para hacer este tipo de trabajo. El solo hecho de empezar a expresar qué es lo que está pasando ahí y cómo lo vive cada uno, implica empezar a entender también qué es lo que pasa con lo que uno cree que son los maestros. Ajá. Para que uno pueda trabajar con un maestro y convencerlo y decirle cómo hay que trabajar grupalmente, uno tiene también que iniciar ese tipo de trabajo, porque es muy difícil transmitirle al otro el entusiasmo por algo cuando uno mismo no lo tiene o no lo ha experimentado, ¿no? Es complejo esto, justamente porque es una labor cultural. Si fuera simplemente una labor mecánica, pues uno le diría al otro, haz esto, y con eso sería suficiente para que lo hiciera. Creo que lo que hay que hacer es un acercamiento hacia los maestros de manera distinta. Hay que tratar de hacer un acercamiento hacia los maestros de manera distinta. Hay supervisores que llevan muy buena relación con los maestros y que tienen un acercamiento más cotidiano, pero hay otros que no, ¿no? Y entonces hay que empezar a hacer esa función, hay que empezar a hacer ese trabajo, hay que trabajar sobre ese núcleo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es diferente. No vale solamente decir, bueno, yo reviso qué es el programa analítico y les digo cómo lo tienen que hacer. No vale solamente. Se necesita otro tipo de acción. Se necesita empezar a trabajar y a entender desde dónde. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay otro trabajo en Brasil muy interesante, un trabajo que a mí me gusta mucho, crean en las escuelas una cosa que se llama el Museo de los Útiles Escolares, ¿no? Entonces, crean el Museo de los Útiles Escolares, entonces cada quien lleva, los maestros también, por supuesto, no nada más los niños, los útiles escolares, y llevan, por ejemplo, sacapuntas, llevan gomas. Entonces, claro, no tienen sacapuntas, yo tengo un sacapuntas de madera, ¿no? Un sacapuntas que por supuesto se usaba cuando yo estudiaba, o un tipo de libreta que se usaba, las libretas pautadas, o sea, el papel milimétrico, ¿no? O sea, una serie de cosas que se usaban cuando nosotros estábamos estudiando. Y a partir de eso, lo que se hace, se pone como si fuera una exposición, y luego se pone se pone en una pared, ¿no? Una pared común y corriente, y con unos plumones uno va notando qué pasa con eso, qué recuerdos le traen a uno eso, y cómo estudió, cómo trabajó, qué fue lo que hizo. Y eso conecta de manera absolutamente distinta entre los profesores, los supervisores, los padres de familia, los propios maestros y las maestras, ¿no? Creo que hay que buscar otras formas de acercamiento distinto, porque esto es diferente, ¿no? Porque estamos construyendo algo distinto, y entonces amerita mecanismos distintos. Y en eso yo creo que si alguien hay creativo, pues son los maestros y las maestras. O sea, eso yo no tengo ninguna duda. O sea, la creatividad se les dio, o sea, se les dio en la profesión, se les dio en la formación, y entonces realmente lo tienen. Y hay que ir formulando cómo ir acercando a los maestros a esta otra manera de hacer las cosas, de intereses, y también dejando que se desplieguen las resistencias y las contradicciones y las cosas que no están bien, ¿no? Porque yo creo que eso también es sano para todos nosotros, decir, no, pues esto no está bien, a mí no me gusta. Yo tuve una conversación con directores y supervisores en Querétaro, muy interesante, porque había un grupo de directoras que decían, es que yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me convence. Entonces decía yo, ok, bueno, pero a ver, explíquenme por qué. O sea, traten de decirme qué es lo que no les convence, ¿no? Y armemos algo que nos permita ir avanzando, no para convencerlos, sino sí para compartir la preocupación y desde dónde se están preocupando. Creo que hay formas, pero esas formas cada vez tienen que ser más, lo voy a decirlo así, más imaginativas, porque las formas ya comunes y corrientes no funcionan. El acompañamiento armado de una forma dinámica, flexible, con rutas posibles, creo que puede ser también una solución muy interesante.
Muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Otra de ellas es, desde la función de los ATP, ¿cómo podría favorecerse el desarrollo de la nueva escuela mexicana en la institución o en las instituciones? Yo creo que, y aquí hay un debate, o sea, yo lo abro como una situación importante. El asesoramiento técnico pedagógico tiene una gran importancia al interior de las escuelas, con los maestros, pero no en todos los casos esa acción técnico-pedagógica ha sido técnico-pedagógica. ¿Sí? Yo creo que hay que enfrentar este tipo de cosas para poder solventarlas. En muchas ocasiones, el asesoramiento técnico pedagógico estuvo demasiado pegado o demasiado armado a una estructura más de carácter burocrático. No en todos los casos, ¿eh? Conozco a asesores técnicos pedagógicos de primera, asesoras técnico-pedagógicas de primera. Estoy generalizando, estoy simplemente diciendo que también pasó esto otro. Y eso ha metido a no saber un poco qué hacer, dónde colocar esta acción, ¿no? O sea, cómo colocarlo dentro de este proceso. Yo particularmente, pero eso es un asunto más personal, creo que los asesores técnicos, la acción de asesoría técnico-pedagógica, voy a decirlo así, ni siquiera los asesores o las asesoras como tales, pero sí, claro que ellos son fundamentales para los procesos. Y son fundamentales porque justamente pueden servir como cadena de comunicación, son como un eslabón necesario para una cadena de conducción comunicativa entre autoridades y los maestros. Y en ese sentido, podrían cubrir una función fundamental, pero esa función fundamental también tiene que recrearse, tiene que replantearse para que entonces pueda tener otros mecanismos, trabajar según el contexto, establecer según el tipo de relación, plantear ciertos mecanismos. Creo que eso hay que hacerlo y creo que una buena manera, como siempre lo pienso, que si uno va a trabajar con maestros, pues hay que preguntarles a los maestros, si uno va a trabajar con directores, hay que preguntarles a los directores, igualito hay que preguntarles a los asesores técnico-pedagógicos y cómo están sintiendo su lugar, ¿no? O sea, dónde están desplazándose, dónde están colocándose y dónde están sintiendo los vacíos también en el proceso de su propia acción, de su propia acción como asesores técnicos y asesoras técnico-pedagógicas. Gracias, doctora Rosa María. Hay otro planteamiento, otra interrogante que dice, ¿qué sugerencia puede brindar a los docentes que aún se resisten al cambio del nuevo plan de estudios y actualicen su docencia? Yo creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte por medio de muchos dispositivos. O sea, no lo vamos a lograr, digamos, si toman un curso no se va a lograr, si toman un taller no se va a lograr, sino que hay que darles como una cantidad suficiente de espacios de análisis, ¿no? Los consejos técnicos, a ver, yo he estado en consejos técnicos y no les voy a platicar a ustedes, pero hay maestros que están haciendo otra cosa, ¿no? O sea, está, sobre todo en escuelas muy grandes, en escuelas de organización completa, sobre todo en las secundarias, los maestros están, digamos, en otro asunto. Mientras otros están acá preocupados de cómo tienen que hacerle y discutiendo ciertas cosas, hay unos que están haciendo cualquier otra cosa. Eso no es reprochable porque la misma estructura que se ha venido trabajando hasta ahora ha permitido que eso suceda e incluso en algunas ocasiones hasta lo ha fomentado, ¿no? Es decir, la individualización, la no comunicación, el aislamiento, ¿no? O sea, el creer que yo cuando entro a mi salón soy yo el único que puede saber lo que pasa ahí, porque eso no es público, ¿no? No, eso es público, o sea, está en el orden del público, pero así ha sido, ¿no? O sea, tampoco hay que suponer otra cosa.
Yo creo que hay que establecer muchas maneras, ¿no? Tratar de trabajar con las diferentes, o sea, tratar de trabajar como escuela, tratar de trabajar con los sujetos en lo particular, tratar de trabajar desde sus disciplinas, tratar de trabajar en cuestiones más creativas y recreativas, ¿no? Tratar de trabajar desde la comunidad a ciertas situaciones, tratar de entablar un diálogo, asesores técnico-pedagógicos y profesores, este tipo de profesores mucho más resistentes, tratar de que se explique y se comprenda de qué se trata esto de la nueva escuela mexicana en una acción más colectiva, en una acción más directa, en fin, hay como formas. Pero esto es una tarea ahora sí que de largo alcance y de largo calado, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también ha sido mucho tiempo en el cual cada uno de nosotros hizo una manera específica, es una trayectoria, ¿no? La que hemos logrado consolidar. Yo haría un trabajo muy, muy directo, si uno ya ha localizado dónde están esos profesores, qué es lo que hacen, eh, qué es lo que hacen y escuchar, o sea, yo sí escucharía, ¿no? Escucharía cuáles son sus argumentos, qué es lo que plantean, desde dónde los plantean, por qué los plantean así, ¿no? Y también qué está pasando, ¿no? O sea, mostrar, lo decía hace rato la maestra, yo también estuve en una escuela de Querétaro, ahí en la sierra, y fue muy interesante, o sea, ver cómo los niños participan, o sea, cómo los niños se desenvuelven, ¿no? O sea, cómo hablan. De hecho, UNICEF tiene ya ahora un video donde participaron los niños que ya estuvieron en este ciclo, ya estuvieron en parte o estaban ya casi terminando el ciclo escolar. La participación es absolutamente diferente. O sea, son desenvueltos, son fluidos en el lenguaje de una manera impresionante, realmente impactante. Estoy hablando de niños de 5 años, ¿eh? Estoy hablando de niños muy pequeños, con una facilidad impactante. Yo creo que hay que enfrentar ese tipo de cosas a esos maestros que se resisten y decir, a ver, bueno, mostremos qué es lo que cada quien puede trabajar. Digamos qué es lo que logra cada uno, veamos los procesos que cada uno establece, veamos cómo estamos trabajando y colaboremos en algo, una pequeña cosa. Alguien me decía también de un jardín de niños en Jalisco, decía, pero es que la maestra de segundo no quiere, no quiere entrar al proyecto de escuela. Dice, yo tranquila, no se enojen con ella, o sea, relájense, pues sí, se enoja, pero relájense, porque también los padres de familia van a empezar a hacer ahí una labor, ¿no? O sea, yo pues, tuve grupos de preescolar y entonces sé cuando uno hace una actividad, cómo se comunican entre los padres. La maestra de tal grado está haciendo una actividad y la maestra de mis hijos no le está haciendo. Entonces vienen y preguntan, ¿y por qué usted no trabajó un regalo para el Día del Niño como trabajó la otra maestra? ¿No? Y entonces uno tiene que dar una justificación de su trabajo, de su manera de hacer, y es correcto, porque los padres también tienen que estar al tanto de lo que está pasando con sus hijos, mucho más ahora en el campo, no solamente de lo que hacen, sino del campo cognitivo también de los hijos. Creo que esa es una labor que habrá que pensar en las situaciones, pero que sí, mi lógica, por lo menos hasta este momento, puedo cambiar porque creo que todos los días aprendemos muchas cosas, eh, es que hay que hacer mucha labor, ¿no? Y no desistir. O sea, fácilmente uno dice, ay, bueno, ya. O sea, ahora sí que como dicen, ¿no? O sea, es que nace para maceta. Pero no, no es cierto, porque es una cuestión pública, porque nos interesa a todos, que todos podamos entender, no solamente porque lo esté planteando la Secretaría de Educación Pública, sino porque vemos cómo están trabajando los niños, porque vemos cómo están trabajando las niñas, porque vemos el resultado de todo esto, ¿no? El resultado social, ¿no? No simplemente el asunto de cada niño, sino el resultado social
Y entonces ahí es donde uno se entusiasma y donde dice, mira, ¿no? O sea, aquí hay una cosa que realmente vale la pena seguirla peleando, aún con aquellos que todavía no están convencidos. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas, hay varias, pero vamos solo a tomar algunas. Después las podemos responder por chat. Una de ellas dice, ¿cuáles son las propuestas de UPN para acompañar a los docentes de educación media superior para operar la nueva escuela mexicana, dado que es un nivel educativo en el que están muchas dudas y poco acompañamiento? Sí, está pasando una cosa muy interesante con media superior. Nosotros no estuvimos tan cerca del proceso del cambio, de la transformación de media superior. Yo he estado mucho más cerca de la transformación de la educación básica que de la media superior. Creo que ahí hay necesidad de profundizar el asunto y de revisarlo más por parte de la pedagógica para poder entrar en un diálogo con la propia Subsecretaría de Educación Media Superior y ver qué se puede brindar como apoyo de parte nuestra, porque nosotros tenemos experiencia en la formación de docentes de media superior, entonces creo que sí. Alguna vez nos habían propuesto incluso una licenciatura en media superior. Eh, por diferentes razones, esto ha quedado ahí. Ahora los normales tienen una salida en ese sentido, pero lo que sí creo que es importante es que, al igual que con la educación básica, con los maestros y maestras de educación básica, es necesario un acompañamiento y una diversificación y un conocimiento más profundo de lo que está pasando en el bachillerato, ¿no? El bachillerato es una edad, es un momento clave de la formación. Y es uno de los periodos que en algunos casos más desconocidos y en algunos casos poco intervenidos, ¿no? O sea, tenemos mucho más conocimiento de lo que está pasando en la educación básica y hay muchos proyectos que se han hecho en educación básica, pero muy pocos que se han hecho a nivel del bachillerato. Creo que podríamos empezar no solamente sí, creo que incorporarnos al acompañamiento y a la formación, parte de eso es el acompañamiento del bachillerato, pero también a empezar a hacer estudios más profundos sobre lo que es el bachillerato. Lo que son los jóvenes, cómo está planteado este sector, digamos, de la formación, de lo educativo, qué pasa con esto de la obligatoriedad del propio bachillerato, hasta dónde se ha cumplido, cómo se ha cumplido, por qué sí, por qué no, cómo pulverización del bachillerato, ¿no? Hay tantos bachilleratos y tantos sistemas, cómo actúa con los jóvenes, de qué manera se está trabajando ahí y creo que la Universidad Pedagógica sí tiene esas posibilidades, las tiene sin duda, ¿no? No tengo ninguna duda al respecto. Pero sí que habrá que establecer un diálogo más profundo con la educación media superior, porque no es el mismo diálogo que tenemos en educación media superior que el que tenemos en educación básica y eso nos limita a poder hacer propuestas de otra naturaleza, ¿no? Uh-huh. Hay una pregunta aquí que dice que si hay alguna propuesta institucional de la UPN para la formación inicial desde la nueva escuela mexicana. Si por la formación inicial se están refiriendo a primera infancia, quiero decirles que nosotros, hay dos instituciones, ahora tres instituciones que tienen trabajo hecho alrededor de la formación inicial, es decir, de la primera infancia. Las normales, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad Pedagógica. Somos las únicas tres instituciones que tenemos trabajo alrededor. Y el trabajo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala lo hizo con nosotros. Es decir, nosotros trabajamos en la formulación de su plan de estudios, que es un plan de estudios en gestión y organización de la educación inicial, y trabajamos con ellos para poder desarrollar este proceso.
Claro que tenemos una propuesta. Trabajamos también con el grupo de formación inicial de la propia SEP, ¿no? Nosotros estamos muy interesados en el trabajo de la formación inicial eh, porque consideramos que es fundamental para el desarrollo de los niños y las niñas, no, los bebés, los niños pequeños y los infantes, ¿no? Y creemos que es muy importante para poder consolidar lo que podría ser la nueva escuela mexicana, no descuidar esta fase, ¿no? Esta fase como fase muy importante. Trabajamos con ellos, ¿eh? Trabajamos en la estrategia de la educación inicial y trabajamos además los programas a partir de la nueva escuela mexicana. Educación inicial hizo un trabajo de formulación de la estrategia y me acabo de encontrar a la que era la responsable, ya no es la responsable, me acabo de encontrar y me dice que les han llamado de todas partes, inclusive de Colombia, que Colombia tiene un gran programa de formación inicial, o sea, si es en este sentido. Si es en el otro sentido, si es en el sentido de la formación inicial de maestros, ¿no? Estamos entrando a tratar de consolidar el subsistema de formación, ¿sí? El subsistema de formación de maestros. Este subsistema, en donde estamos las normales, el CAM y la pedagógica, es un subsistema clave en todo el sistema educativo nacional. Estamos empezando con algunas acciones de colaboración. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer la Universidad Pedagógica ahora va a tener la biblioteca digital, que es una biblioteca que van a poder tener ustedes en cualquiera de las sedes y subsedes, ¿no? Y implica repositorios de material fundamental para la formación, ¿no? Para los programas en los que estamos formando. Es el uso de nuestra biblioteca que tenemos en la 092 y que van a poder ustedes tener la disposición de sus materiales. Ahora hemos trabajado justo con la normal para que las normales también lo tengan. ¿Esto qué va a significar? Que puede haber un repositorio de tesis, no solamente de la pedagógica, sino de todas las escuelas normales y nosotros, que será el repositorio, uno de los repositorios más importantes, yo creo, de América Latina en términos de producción de los profesionales de la educación, ¿no? Que puede ser consultado y que puede ser analizado y puede ser trabajado. Cosas de este tipo que no son simples, pero que sí son, digamos, producto de una colaboración muy estrecha y de un trabajo, son importantes. Pero también creo que vamos a poder empezar a incursionar y deberíamos, o sea, yo sé que eso es como una especie como de sueño, ¿verdad? Que uno se propone empezar a trabajar sobre estancias académicas de profesores normales en las universidades pedagógicas o de las universidades pedagógicas en las normales y compartir mucho más el trabajo. El trabajo aquí es muy importante la parte de colaboración. Insisto, no podemos estar hablando de colaboración y de que ojalá los maestros de educación básica colaboren y hagan grupos y analicen, si nosotros no lo hacemos al interior de nuestro propio trabajo, porque me parece que eso sería lo mínimo necesario para poder impulsar este tipo de procesos. Gracias, doctora. Una última pregunta. Tenemos varias más, pero por razones de tiempo, le voy a hacer una que me parece muy interesante, que dice cómo podremos involucrar a los padres de familia en este enfoque, pues, de trabajar con los problemas del contexto de la escuela y de la comunidad. A ver, hay un asunto delicado, que es hay una distancia, hay una brecha entre la familia y la escuela, ¿no? No en todos los casos, evidentemente, hay otras escuelas que tienen perfectamente bien trabajado el asunto de la familia, pero no es en realidad lo que más vemos, ¿no? No vemos este trabajo más fuerte con las familias por muchísimas razones. O sea, voy a nombrar algunas simplemente porque hay una desconfianza,
básica de parte de los padres de familia hacia los maestros e incluso a veces procesos de agresión directa hacia lo que los maestros hacen, ¿no? Que ha descompuesto totalmente la relación. Pero también hay una desconfianza de parte de los maestros y las maestras hacia los padres de familia, hacia las madres y padres de familia, hacia las familias en su conjunto, ¿no? De que solamente se interesan en los niños cuando son pequeños y después los van dejando solos, que porque trabajan no atienden, que cosas que además son reales, pero que hay que tratar de comprender también. Hay una de las entrevistas que hicimos durante la pandemia, hay una madre de familia que dice, o sea, mire, ¿no? O sea, le dice a la entrevistadora, mire, la maestra de matemáticas de secundaria me dice que yo ayude a mi hijo, ¿no? Y ahorita están haciendo cómo derivar X. Su hijo va, creo que en segundo de secundaria. Entonces, ¿cómo es la derivación de X? Entonces le dice la madre, yo no sé qué es X, no tengo idea. Yo llegué hasta cuarto de primaria y no sé cómo enseñar eso. No tengo idea ni siquiera de lo que me está hablando, ¿sí? No sé qué es lo que me está diciendo. Es muy interesante porque esta doble desconfianza y esta idea de que no lo hacen porque están trabajando, porque les interesan otras cosas o porque no se quieren hacer responsables de los hijos. Quizás será en algunos casos, pero también hay algunos casos en los cuales los padres de familia no saben qué hacer y no saben cómo dirigirse a la escuela porque ni siquiera saben cómo preguntar las cosas, ¿no? O sea, y además es muy difícil para una madre de familia que está atendiendo un hijo de secundaria llegar y decirle a la maestra, no tengo ni idea de lo que están hablando, mi hijo sabe más que yo, ¿no? Es un asunto complejo, ¿no? O sea, no es nuestro caso. En nuestro caso, nosotros somos universitarios y nosotros atendimos a nuestros hijos y trabajamos de una determinada manera con nuestros hijos, pero no es el caso de muchas madres y muchos padres de familia. Muchas familias en realidad se los encargan a los hermanos. Y en verdad sí es cierto, están trabajando, ¿no? Y algunos podrán decirme, sí, pero trabajan en algunas cuestiones ilícitas. Sí, también. De este país estamos hablando. Eso es la territorialización. Esto es lo que tenemos como país. Y lo tenemos que cambiar porque no podemos seguir así. Pero cambiarlo va a costar, va a pasar tiempo. Y en este momento estos chicos están ahí. Ahora, ¿cómo le hacemos justo para que los padres de familia se incorporen? Primero, no cerrándoles las puertas a la parte cognitiva de los chicos. Es decir, no saben despejar X, a lo mejor los padres de familia, ni les van a enseñar cómo despejar X. Pero no por eso no les debemos de negar la información de qué es lo que están haciendo sus hijos a nivel cognitivo, qué es lo que están aprendiendo. Hay una madre de familia que dice, yo por primera vez me entero de qué es lo que están aprendiendo mis hijos. No sabía yo, cuando me llamaban a la escuela, me llamaban para decirme si se había portado mal, si no había pasado la materia, si había tenido problemas con algún maestro, si había tenido problemas con algún compañero, pero yo no sabía qué era lo que estaba aprendiendo, no tenía idea de que estaba aprendiendo historia del mundo, ¿no? O sea, ¿y qué estaba aprendiendo? Ni cómo lo estaba aprendiendo. Ahora que sé cómo lo está haciendo, quisiera seguirlo sabiendo, quisiera que me incorporaran, ¿no? Dice alguna, yo voy a los finales de año a pintar las bancas, a limpiar los salones, ¿no? Quisiera hacer otra cosa, pero no sé qué, ¿no? Ahí está el punto. Quien dirige ese vínculo, esa relación, esa forma, quien se tiene que acercar es la escuela. Aquí no hay mucho, porque el núcleo de interés es el mismo, ¿sí? Son los niños, las niñas y los adolescentes, pero hay una forma de acercamiento por parte de la escuela y una forma totalmente distinta de parte de los padres. Y entonces quien tiene que abrir una posibilidad
de interés, ¿no?, hacia los padres, tiene que ser la escuela. Y no darse por derrotado a la primera que los padres, o sea, se cita a los padres para que hagan un proyecto escolar y los padres no van, ¿no? Los padres y las madres no van. Van las madres. O sea, nosotros nosotros tenemos 21 entrevistas durante la pandemia a familias. Y las 21 fueron con madres de familia. Y solamente en un caso fue una pareja. En la entrevista 21, es una pareja, pide la pareja que los entrevistemos a los dos. Es el único momento en que hay un padre de familia. Todos los demás fueron madres de familia. También esa es otra realidad. La otra que es una realidad importante para que la escuela proponga cosas a las familias es ver qué tipo de familias son las que tenemos, ¿no? O sea, las familias monoparentales, si ustedes ven las estadísticas del Consejo Nacional de Población, son las que están creciendo. ¿Sí? Donde hay una mujer que se dedica a criar a los hijos, donde hay un hombre que se dedica a criar a los hijos. No hay tales padres de familia. Hay una madre o un padre. O la familia ampliada, donde son los abuelos, los tíos, los primos, los que están atendiendo a ese chico, pues porque la sobrevivencia tiene que ser para muchos, ¿no? Entonces, mientras la escuela no se plantee este tipo de cosas y no tenga tantos pruritos con la familia, así como la familia hay que enseñar a la familia a no tener pruritos con los maestros, ¿no? Porque ha llegado los momentos incluso de mucha violencia, ¿no? Con respecto a los padres de familia, y por eso la escuela que hace cierra las puertas, ¿no? Entonces, este trabajo creo que es importante. Hay en el libro de nuestros saberes, hay actividades que se pueden hacer que los padres de familia pueden hacer en su casa. Y yo creo que lo que tendría que hacer la escuela es retomar esas actividades y llamar a los padres a que expliquen ellos cómo lo hicieron. Y no quiere decir que esté bien ni que hayan llegado al resultado correcto. Quiere decir cómo participaron y cuáles son las dificultades y cuáles son los problemas y cuáles son las cosas que ellos vieron en sus hijos. Es decir, cómo darles una cobertura a esos niños y esas niñas y que expliquen cómo lo hicieron. Y no está preocupado sobre si les enseñaron bien o no. Por ejemplo, hay una madre de familia que dice que ella lo que hizo fue, cuando estaban haciendo la división, ella aprendió de diferente manera a hacer la división. Y la niña le insistía, no se hace de esa manera, se hace de esta manera. A mí la maestra me enseñó así y tú quieres que lo haga de esta forma. Y entonces terminó diciendo, bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Yo hago como yo las hago y tú hazlas como tú las haces. Y veamos si llegamos al mismo resultado. Y tú me explicas cómo le hiciste y yo te explico cómo le hice, ¿no? Entonces, más que afianzarse sobre esta es la forma y toda esta es la única forma que se puede hacer, la escuela tiene que abrirse a decir, ¿por qué otros la hacen de otra manera? ¿No? ¿Por qué se puede llegar a un pensamiento matemático distinto y desde dónde se puede llegar? ¿No? Y eso va a abrir una posibilidad que en este momento no está abierta y que va a costar trabajo, no va a ser a la primera, ¿no? Y creo que también hay actividades recreativas, por ejemplo, no solamente hay escuelas donde no solamente se hace la reunión el Festival de la Madre y el Festival del Día del Padre, sino se hace un festival de la familia, ¿no? Entonces se convoca a las familias, que son las abuelitas, los tíos, va quien puede, quien quiere, ¿no? Y entonces hay otro tipo de trabajo distinto, se localiza de otra manera, ¿no? Un día de la familia realmente en la escuela, ¿no? Acercarse un poco a cómo se convive. No va a ser fácil, insisto, hay todo un proceso que se tiene que establecer ahí, hay maneras de uso de los propios textos, de las propias mecánicas de los proyectos, pero siempre tratar de incorporarlos, a pesar de que no vayan. O sea, yo creo que lo único que uno no puede hacer de entrada es, como no ha pasado, nunca va a pasar. No, o sea, no ha pasado. Esperemos que pase, ¿no? Muchas gracias, doctora Rosa María. Indudablemente su experiencia al participar en procesos de formación desde la Secretaría de Educación también, pues tiene una amplia experiencia y tenemos la fe de que la nueva escuela mexicana pues abra otras formas de aprender y de reeducarnos. Por experiencia tenemos en nuestra escuela
un huerto hidropónico con unas 20 camas más o menos. La verdad hemos tenido verdaderas experiencias de aprendizaje. Involucrar a los padres es un desafío, pero se puede. Sí. Lo hemos hecho y tenemos procesos de aprendizaje distintos, decía un padre de familia. Perdón, un comentario sobre esto de los Sí, huertos. Esto no es una cosa, qué bueno que lo trajo a colación. Todas las escuelas tuvieron, y se puede reavivar, un presupuesto para hacer los huertos escolares, que se perdieron por diferentes razones, ¿no? Porque lo tomó, por decirlo así, el director y quería vender la producción, porque no se aplicó para el huerto escolar. Hay que reactivar este asunto. Porque el huerto escolar no es un asunto solamente, digamos, ambiental, que sí lo es, ¿eh? Y que es muy importante. Y de alimentación, y de vida saludable, y de cooperación, y de valoración del trabajo, y de respeto a la naturaleza, o sea, todo esto, es todo eso. Pero también es una posible forma de participación colaborativa con las familias y con la comunidad. Y entonces se están recuperando estas maneras. También es una recuperación, ¿eh?, de las cosas que se perdieron por diferentes asuntos. Perdón, pero creo que fue muy atinado la participación de la maestra trayendo esto a colación. así es, y bueno, aparte de que es un vínculo para trabajar con las familias de nuestros estudiantes, también es un laboratorio vivo. Y bueno, ahí se gestan muchos procesos de aprendizaje. Nuestro colectivo se sorprendía cómo los niños, varios de los niños aprendieron la convencionalidad de la lengua escrita, ¿no? Dijimos, pero si nunca les enseñamos a leer y a escribir, ¿cómo la aprendieron, no? Solo teniendo oportunidades de aprendizaje a partir de este huerto que es grande, que se han hecho producciones de planta endémica para donar a zonas siniestradas y muchas cosas más. Inténtenlo, estimados maestros. La verdad que van a aprender mucho y nosotros hemos aprendido enormemente como colectivo a planear en conjunto, a tomar decisiones de conjunto. Y no es una tarea fácil. Vamos aprendiendo y nos regresamos y volvemos a empezar y nos regresamos, pero eso es una tarea. Y bueno, doctora Rosa María, le agradezco infinitamente su participación. Somos comunidad universitaria, sabemos de todo lo que ha hecho la Universidad Pedagógica en el marco de la nueva escuela mexicana, que son pioneros pues en la construcción, en el enfoque, en muchas cosas. Y por ahí había una pregunta para cerrar que decía que si los posgrados están alineados. Por supuesto que los posgrados están alineados. Ahorita voy a hacer una precisión, pero antes, doctora, le agradecemos su siempre colaboración, su siempre respaldo, su siempre apoyo para las unidades de nuestro país y en especial para la UPN 213 Tehuacán. Muchas gracias, doctora, por compartir sus saberes y valores, sus descubrimientos, también sus temores, porque eso es, ¿no? Esa criticidad que va surgiendo a partir, pues, de esto. Pero a mí me gusta cómo se está dando el proceso. Y eso es lo que aspirábamos como docentes en el marco pues de la nueva escuela mexicana. Muchas gracias, doctora, a nombre de la Universidad Pedagógica, del colegiado de académicos, pero también de los estudiantes de la universidad. Muchas gracias, de maestros que son de nuestra región, de nuestro contexto. Y bueno, pues muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con el programa para dar algunas indicaciones. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias, gracias a todos, saludos y que tengan un buen día, finalicen bien y de veras les aprecio mucho esta invitación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y Gracias, bueno, doctora. antes de que pasemos a las precisiones para la constancia, les quiero presentar uno de los programas precisamente de posgrado. Por ahí había 3 preguntas que decían si estaban alineadas al programa de posgrado, de los que ofertamos aquí en la Universidad Pedagógica. Y sí, claro, hay 4 maestrías que precisamente pretenden esa parte que tiene que ver con la práctica docente, centrarnos en ellos, pero sobre todo también ligar esa práctica docente con
con el contexto de la escuela y con la política educativa, porque todo proceso educativo se da en un tiempo histórico, en un espacio, en un contexto, en una política educativa. Y bueno, esta tarde les quiero presentar a la maestría en Educación, Campo Práctica Educativa de esta Universidad Pedagógica Nacional, coordinada por su servidora, Saraí Santiago Rodríguez, a sus órdenes. El propósito general de esta maestría en Educación, Campo Práctica Educativa es formar profesionales de la educación de alto nivel, capaces de reflexionar críticamente y propositivamente en el ámbito de la práctica educativa y en el de la formación y actualización de docentes, con habilidades para conjugar la práctica docente con la investigación científica en el marco de la nueva escuela mexicana. Quiero decirles que todos los posgrados los vamos recreando cada semestre o cada cuatrimestre, según sea el tipo de maestría. Los recreamos precisamente para irlos actualizando en el marco de la política educativa. Pero nosotros como universidad pedagógica, mucho antes ya de ello, ya trabajábamos con este enfoque, pues, que pretende un pensamiento crítico, un aprendizaje situado, un educar para la vida. Nuestro lema siempre dice educar para transformar. La siguiente, por favor. Y bueno, al término de la maestría en educación, campo práctica educativa, los maestrantes podrán delimitar dentro del campo de la práctica educativa objetos de estudio susceptibles de reflexión crítica y propositiva a partir de la identificación de las principales teorías sociales, psicológicas y pedagógicas que abordan el fenómeno educativo, que parte precisamente de la escuela y su contexto, de ese aprender para la vida, de ese aprender en el hecho educativo. Y bueno, también podrán proponer modalidades de intervención e investigación a partir de los problemas detectados en el contexto de la escuela. También podrán asesorar proyectos de intervención o de investigación, integrarles en torno al campo de la práctica educativa para elevar la calidad de vida de sus estudiantes y también la calidad del mismo sistema educativo nacional. Asimismo, podrán desarrollar modelos y prototipos educativos tendientes a innovar la práctica educativa, retomando lo mejor de la tradición mexicana, que tiene que ver con los saberes y acciones desplegados por los profesores y también por las culturas originarias que tanto hay que aprender ahí en esa diversidad ética. Entonces, esta maestría que tienen aquí frente a ustedes, que es la maestría en Educación Campo Práctica Educativa, una de las 4 que ofrece la Universidad Pedagógica, está muy alineada precisamente a la nueva escuela mexicana. Y bueno, aquí les estoy presentando el mapa curricular que tiene introducción a la investigación educativa, la política educativa en México, ven toda la política hasta llegar a la nueva escuela mexicana, las perspectivas curriculares de las cuales ya nos habló la doctora Rosa María Torres y metodología de la investigación. Después, en el segundo semestre, hay seminario de investigación, problemas educativos en las instituciones, análisis y evaluación curricular que tiene precisamente que ver con ese codiseño, con ese programa analítico. También se trabaja metodología de la investigación educativa. En el tercer semestre, seminario de investigación, tendencias de la formación docente, tendencias en el análisis de la práctica docente. Lo que hacemos precisamente es poner al centro del proceso el cómo podemos transformar la práctica, pero desde la escuela misma, desde ese reaprender la docencia. También se tiene metodología de investigación educativa 3. Posteriormente, en el cuarto semestre, el seminario de tesis, el desarrollo del sistema educativo mexicano, cómo se va desarrollando, y la innovación educativa,
que tiene precisamente que ver con esa autonomía pedagógica, con esa autonomía curricular, con eso que hacen los docentes todos los días en el aula y que no es repetitivo, que cada hecho es distinto, aunque 5 veces nos toquen primero, o segundo, o cuarto, o tercero, secundaria, X asignatura. Bueno, y por último está la asignatura de tesis de grado. Entonces, este mapa curricular es muy integral. Como les comentaba yo, se van actualizando cada vez que tenemos la oportunidad para que también estemos en vigencia con las políticas educativas nacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, esta maestría consta de 4 semestres. Nosotros los estamos titulando a la corte generacional, es decir, antes de su ceremonia de graduación ya están titulados. Ahorita algunos de sus compañeros que se van a graduar en septiembre, pues ahorita precisamente están en lectura de tesis para que el día que tomen ya, sea el evento de su graduación, les tomemos ya su protesta de grado para que puedan tener su título antes de que se gradúen, y se llama a la corte generacional. Pero si no lograran hacerlo porque hubo algún rezago, tenemos 9 meses de acompañamiento en un programa ordinario para titulación. Es una maestría que hacen una donación, es muy económica, pagan 4,500 por todo el semestre, así es que son menos de 1,000 pesos mensuales, y tienen mucho derecho a todos los programas federales porque la institución es federal. Cuando coincide con los procesos de titulación, pueden tomar la beca de titulación que se las da la federación, pueden tener beca comisión y algunas otras cuestiones que marcan las mismas instituciones educativas, como el caso del Seguro Social y algunas otras prestaciones que tiene por ser una institución de carácter público. Así es que les invitamos a cursar este programa de maestría en educación campo práctica educativa, y también tenemos otras 3 maestrías, que es precisamente la maestría en educación media superior, la maestría en educación básica y la maestría en intervención educativa. Nosotros, su servidora, muchos de nosotros, inclusive la maestra o la doctora Rosa María Torres, somos egresados de la Universidad Pedagógica y agradecemos todo el proceso que hemos tenido, pues, de acompañamiento a lo largo de la vida en cursos, diplomados, webinar, coloquios, seminarios, que nos ha permitido precisamente tener este crecimiento en la vida práctica a partir de las problemáticas que vamos enfrentando. Entonces, nos es grato presentarles este programa de posgrado y invitarlos a que se incorporen con nosotros. Tendremos algunos días más para que puedan incorporarse a esta gran familia de la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional, a lo largo de la historia de la educación en México, ha sido parte fundamental para estar ahí dirigiendo y acompañando estos procesos. Y ahora, en el marco de la nueva escuela mexicana, muchos de los académicos de nuestra casa madre, la Universidad Pedagógica de Ajusco, a la que pertenecemos, son los que están liderando este proceso. Por eso confiamos, porque son gente que conoce el campo, pero también conoce los procesos académicos. Así es que están cordialmente invitados a incorporarse a esta Universidad Pedagógica Nacional, donde vivimos pues coloquios, vivimos simposios, vivimos experiencias académicas. Queremos decirles que nuestros compañeros recientemente sus ponencias fueron aprobadas y ahora en el Congreso Nacional de Investigación, y las van a presentar en septiembre. Y eso es lo que hacemos. No solo hacen su tesis, no solo hacen encuentros, también tienen producciones académicas. Por ahí algunos logran insertar artículos arbitrados, capítulos de libro. Y bueno, la mayoría de los que somos personal de la Universidad Pedagógica tenemos experiencia en producción académica, tenemos documentos también publicados. Y bueno, todo se lo debemos a nuestra casa, a la Universidad Pedagógica. Y en este caso, a la Universidad Pedagógica Unidad 213 Tehuacán.
Y es que, estimados compañeros docentes, les invitamos a incorporarse a esta gran familia donde nos va a permitir recrear y aprender la práctica docente a partir no solo de lo que nosotros hemos acumulado como saberes, valores, experiencias, sino a partir de conocer y de socializar lo que ustedes saben, los expertos del aula, los que viven los verdaderos procesos, los que se enfrentan a los desafíos con los padres de familia. Así es que serán bienvenidos. Tendremos otro tiempo más para hacer proceso de inscripción ante la demanda que hemos tenido. Y bueno, quiero comentarles que para la constancia, antes de que les diga yo de la constancia, quiero invitarlos para que mañana estén presentes en el webinar. Mañana nos va a acompañar el doctor Pedro Flores Crespo con el tema el enfoque de las capacidades y la nueva escuela mexicana. Él igual es un experto académico, también tiene práctica docente y bueno, él es de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y el día viernes nos va a acompañar la maestra Teresa Jara. Ella es egresada de la maestría en educación campo práctica educativa, ha tenido una amplia experiencia, es docente de educación indígena, tiene producción académica, ha publicado algunos documentos, ella pertenece al grupo originario Guigua, y bueno, ella ha aquilatado la práctica docente ahí en el aula, sigue siendo maestra en el aula, pero también ha tenido intervención académica y a partir de uno de nuestros posgrados de la maestría, ella ya hizo estudios de doctorado becada. Y bueno, la verdad nos da un gran placer que una docente, pues, que fue nuestra estudiante, pueda compartir con ustedes sus saberes en el marco de la nueva escuela. Bueno, por último, quiero comentarles acerca de las constancias que vamos a tener. Tiene un valor de 10 horas y van a ser aplicables a admisión, pero a los procesos de admisión de Lusicam, pero también quiero comentarles que estas horas van a ser acumulables. Y entonces vamos a tener otros eventos como son coloquios, como son encuentros académicos, para que puedan sumar horas y estamos haciendo el registro para que puedan insertarse en otros procesos que tendrán que ver con promoción. Así es que sigan participando, por favor. Se tendrán que registrar para que puedan hacer uso de esta constancia, de sus primeros 10 puntos que para este primer momento van a contar para admisión. Así es que muchas gracias por haber estado con nosotros, confiar en esta su casa de estudios esta tarde. Y bueno, la verdad hemos aprendido mucho y ya va a haber otros espacios donde podamos escuchar a ustedes, nuestros estudiantes. Y agradezco al director de nuestra institución, al maestro Andrés Jaime López Cid, por la apertura que podamos tener para ir acompañando a los maestros de educación básica y también de educación media superior. Me preguntan que dónde nos vamos a registrar para acumular los puntos. Ya con su registro de asistencia nos va a detectar el sistema, pero ahorita les vamos a poner en el chat exactamente cómo hacerlo. Ahorita les vamos a poner cómo hacerlo, no se desconecten para que les escribamos cómo hacer el registro. Y le pido a Heriberto que nos haga el favor de escribir en el chat cómo podrán hacer el registro para que ustedes puedan tener sus primeros 10 puntos. Les agradecemos, mañana será una experiencia también igual de la calidad de estos ponentes. Y bueno, estamos muy agradecidos con la doctora Rosa María, tantos años en la Universidad Pedagógica, esa experiencia acumulada de más de 30 años y participando siempre en las reformas educativas, pues le da amplia experiencia, así como el contacto, pues, con la práctica docente y con los procesos de aprendizaje que suceden ahí en las escuelas. Muchas gracias, doctora, al colectivo y a la coordinación de posgrados también por este evento. Muchas gracias, igual que a los cuerpos académicos de cada uno de los programas de posgrado. Muchas gracias. A sus órdenes. Buenas tardes a todos.
Feliz descanso. Enhorabuena. Buenas tardes.